Calcula el volumen engendrado al girar alrededor del eje X los recintos limitados por las gráficas que se indican. Ya hay dos apartados, en el A tengo estas dos funciones y en el B estas dos curvas. Como siempre estoy haciendo en esta colección de ejercicios, lo primero que hago es mostraros esta tabla de fórmulas para hallar volúmenes, superficies de revolución, longitudes de curvas, áreas de recintos planos. Todos son fórmulas que se demostraron en un ejercicio que dura aproximadamente 1 hora. En este ejercicio solamente voy a utilizar esta fórmula, pero de todas formas la voy a deducir. En el apartado A vamos a encontrar este recinto, el cual va a generar este volumen de revolución, ese cuerpo de revolución. Eje de las X, eje de las Y's. La función f es conocida. El dominio es de 0 en adelante, la imagen de 0 es 0, la imagen de 1 es 1, la imagen de 2 por raíz cuadrada de 2, en fin, va creciendo, pero cada vez más despacio, pasa por estos dos puntos y va creciendo primero más deprisa y luego más despacio, es decir, cóncava hacia abajo, ¿no? Esta es la curva igual a raíz cuadrada de X. Si no la conocéis, siempre podéis hallar imágenes y ya está. Luego esta otra curva igual a x al cuadrado, más que conocida, es una parábola, el vértice está en el 0, 0, la imagen de 1 es 1 también y tiene esta forma. Esta es la curva igual a x al cuadrado. Pues el recinto, limitado por ambas gráficas, está claro, es este recinto. Voy a llamar R, como lo llamo aquí en la teoría también, y lo voy a pintar de verde, como siempre estoy haciendo. Bien, pues este recinto R lo hacemos girar respecto del eje de las X y se forma un cuerpo de revolución. Tenemos ahora un eje de las Z y voy a intentar representar el cuerpo, aunque es algo difícil. Esto es lo que quedaría debajo del eje de abscisas, ¿verdad? Pero estamos en 3 dimensiones. Luego lo veremos mejor con el ordenador, la figura que se queda. Ha sido fundamental encontrar este punto, es el 1, 1, y este punto también es el 0, 0. Si no hubiera sido tan fácil, pues hubiéramos igualado las dos curvas, es decir, hubiera planteado esta ecuación, raíz cuadrada de x igual a x al cuadrado, para hallar los puntos de corte de ambas curvas. Observa que quedaría esto x igual a x a la cuarta, elevando al cuadrado dos miembros, pasándolo a un lado y sacando factor común queda x por x al cubo menos 1 igual a 0, y de aquí sacamos las soluciones x igual a 0, que es quien anula esta x, y luego el que anula x al cubo menos 1 es el 1, claro. Y así sabemos que x igual a 0 y x igual a 1 son los puntos de corte de ambas curvas, ¿verdad? Bueno, pues para hallar el volumen puedo ir a la fórmula y ya está. Claro que esta fórmula te da el volumen del cuerpo de revolución cuando tengo este recinto R, ¿no? Y no como aquí está. Para hallar el volumen pedido puedo hacer lo siguiente, hallar el volumen que genera el recinto debajo de la curva igual a raíz cuadrada de x entre 0 y 1 y le resto el volumen que genera el recinto de la curva igual a x al cuadrado entre 0 y 1, ¿no? Diferencia de volúmenes. Pero lo voy a deducir como hemos hecho en otros ejercicios, en vez de utilizar la fórmula. Es decir, voy a deducir la fórmula. ¿Recordáis lo que hacíamos? El intervalo 0, 1, el intervalo AB en general, se hace una partición, se divide en subintervalos. Subintervalos de amplitud muy pequeña, tan pequeña como quiera, infinitesimal la amplitud del intervalo. X y un poquito más de X. X entre 0 y 1. Para ese subintervalo tenemos aquí pues, una especie de rectángulo casi. No es un rectángulo exactamente, pero es casi un rectángulo porque la amplitud del intervalo es muy pequeña. Si giramos este pequeño rectángulo alrededor del eje de X, tenemos pues una especie de anillo difícil de dibujar, algo así. Lo voy a trasladar fuera. Este anillo tiene su grosor muy pequeñito, es esta amplitud de subintervalo. Este anillo es como un cilindro que tiene una altura muy pequeña, la amplitud de ese subintervalo
La altura, por tanto, del cilindro es diferencial de x. Bien, es un cilindro pero con un hueco en el interior, o cilíndrico también. Este anillo tiene muy poco grosor, pero hay que hallar esta área. Esto es una corona circular, ¿no? Y por tanto, para hallar el área, pues es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. El área de esa corona es, por tanto, pi por r al cuadrado menos pi por r minúsculo al cuadrado. Pero ¿cuál es el radio grande? El radio grande coincide con la imagen de x en la función raíz cuadrada de x. Vamos, recuerda que esta era f de x. Por tanto me queda pi por f de x al cuadrado menos pi. ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? Piensa que es el radio de esta circunferencia y coincide con la imagen de x en la función igual a x al cuadrado, la función que hemos llamado g. Luego me queda pi por g de x al cuadrado. El volumen en definitiva de este anillo, que lo voy a llamar diferencial de v, es el área de la corona, lo tenemos aquí, multiplicado por la altura del cilindro, que es diferencial de x. Claro que esto que hemos hecho con este anillo hay que hacerlo con los infinitos anillos que tendría al dividir en subintervalos muy pequeños el intervalo 0, 1. Tengo que sumar los volúmenes de todos esos anillos. Ahí es donde se aplica el teorema fundamental del cálculo integral y este volumen total es la integral entre 0 y 1. ¿Y por qué entre 0 y 1? Bueno, porque la partición se hace de 0 a 1 de esto que hay aquí. Observa que al final tengo lo que aquí os contaba al principio. Si utilizo la fórmula para hallar el volumen que se genera al girar la curva f alrededor de eje de abscisas y le resto el volumen del sólido que se genera al girar la curva g de x alrededor de eje de abscisas, pues tendría esta resta de volúmenes como aquí he obtenido. En pi lo saco fuera de la integral, entre 0 y 1, la función f está aquí, r cuadrado de x que se eleva al cuadrado, menos la función g es esta, que se eleva al cuadrado, e integramos respecto de x. Ahora ya es hacer la integral, bastante sencilla. Voy a integrar ya, piensa que esto es x, y la integral de x es x al cuadrado partido de 2. Esto es x a la cuarta, y la integral es x a la quinta partido de 5, entre 0 y 1. Cambiamos la x por el 1, tenemos un medio menos un quinto. Al cambiar la x por el 0, esto es 0. Hacemos esta resta, 5 menos 2 es 3, 3 décimos de pi. Estas son las unidades de volumen que me pedían. Con números decimales es aproximadamente 0,94, es decir, no llega a una unidad cúbica el volumen de ese cuerpo. Pasamos al apartado B. Tenemos dos curvas, digo curvas y no funciones, porque y al cuadrado igual a 4x no es una función. Y luego la recta x igual a 4. Representemos el recinto que delimitan x y... Si no sabéis representar esta curva, pues siempre podéis recurrir a hallar puntos, muchos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si la x es 0, la y ¿qué vale? Y al cuadrado igual a 0, la y valdría 0. Si la x vale 1, la y ¿qué vale? Sería y al cuadrado igual a 4, luego la y valdría más o menos la raíz cuadrada de 4, es decir, 2. Para una x hay dos y's. Por ejemplo, para x igual a 4, 4 por 4, 16, la raíz cuadrada de 16 es 4, positiva y negativa, sería más menos 4. Representemos estos puntos para aclararnos ya la forma de la curva. Como veo que tengo que representar también la recta vertical x igual a 4, voy a colocar aquí el 4, porque esta recta vertical va a delimitar también el recinto. ¿Y esta curva? Pues pasa por el 0, 0, por el 1, 2 y el 1, menos 2. Vamos a pensar que el 1 está aquí, el 2 aquí, menos 2 aquí. Pues pasa por este punto y por este. Por el 4, 4, el 4 menos 4, estarán por aquí aproximadamente. Claro, es que la curva va a ser así. Por aquí tiene esta forma y por aquí esta.
Y es que podríamos haber pensado que al despejar aquí la y, obtengo la raíz cuadrada de 4x positiva y negativa, es decir, más menos 2 raíz cuadrada de x. Esta rama de aquí es la raíz cuadrada positiva, 2 raíz cuadrada de x, y esta es menos 2 raíz cuadrada de x. Lo importante es darnos cuenta que el recinto que termina en esta curva con esta recta es este recinto en verde que voy a dibujar ahora, este y este, claro. Claro, al girar este recinto alrededor del eje de abscisas, el eje de las x, se forma ahí pues como una cúpula, ¿verdad? Estamos ya en 3 dimensiones, tenemos un eje z y tenemos aquí pues un radio de revolución y por tanto hay un volumen que hay que hallar. Podemos recurrir a la fórmula o deducirla. Deducirla, recuerda, consistía en particionar el intervalo, en este caso que va de 0 a 4, en subintervalos de amplitud muy pequeña, x y un poquito más de x. Ahora tenemos realmente esta figura que es la que gira alrededor del eje de abscisas, pero claro, coincidiría con pensar que solamente es la parte de arriba la que gira alrededor del eje de abscisas, como antes pensé. Pero en fin, la cuestión es que se forma pues un disco como aquí, pero no tiene un agujero como antes. Si me llevo aparte ese disco, el grosor equivale a la altura del cilindro, es la amplitud de este subintervalo, que es tan pequeño como yo quiera, lo llamo diferencial de x, y el radio del círculo es esta distancia que coincide con esta, que atentos, no pongáis 4x, hay que poner 2 por raíz cuadrada de x. Recuerda que esto es 2 por raíz cuadrada de x y esto es menos 2 por raíz cuadrada de x. El volumen de este disco, que lo llamamos diferencial de v, es el área del círculo, pi r cuadrado, pi por 2 raíz cuadrada de x al cuadrado, por la altura que es diferencial de x. Y como he dicho antes, este es el volumen de este cilindro pequeño. Hay infinitos cilindros que puedo formar entre 0 y 4. El volumen entonces del cuerpo de revolución, según el teorema fundamental de cálculo integral, es la integral entre 0 y 4 de esto. Que como veis, si hubiéramos aplicado la fórmula, hubiéramos llegado al mismo resultado. Piensa que aquí la pi está fuera de la integral y aquí está dentro, pero es lo mismo, es una constante. Pasemos a hallar esta integral. 2 al cuadrado es 4, sale fuera de la integral, me queda 4pi. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La integral de x es x al cuadrado partido de 2. Lo hago rápido porque es muy sencillo. Entre 0 y 4. Al cambiar la x por el 4 me da 16 medios, que es 8, y al cambiar la x por el 0 me da 0. Luego tenemos como solución 32pi unidades de volumen. Aproximadamente 100,53 unidades de volumen. Esta es la solución. Como veis, mucho más volumen que antes. Lógico, si hacemos la figura veréis que esta es mucho más grande que esta. Vamos a verlo un momento con el ordenador. Comparamos las dos figuras. Con el GeoGebra veo exactamente este recinto verde que dibujé, es este. Y ahora este recinto lo vamos a hacer girar respecto al eje de abscisas. Bien, he trasladado esa figura a este otro programa, SketchUp de Google, que te permite pues dibujar recintos tridimensionales. Tenemos esa hoja que antes era verde y ahora es amarilla y la vamos a hacer girar respecto al eje rojo, el eje de las abscisas. Este es el eje de abscisas, el eje de ordenadas es el azul y el verde, el que viene hacia nosotros, es el eje Z. Trazamos una circunferencia como la que veis y ahora pinchando este botón y este se crea esa figura. Voy a borrar ahora la circunferencia. Quizá este color amarillo nos confunda, voy a cambiarlo de color. Lo cambio de color para que lo veáis mejor en lugar del amarillo ese translúcido. Seleccionamos la circunferencia, luego este botón de sígueme y luego pinchamos aquí y observa la figura que se ha formado. ¿Lo veis? Hemos hallado el volumen de esta figura. Observa que con un plano
perpendicular eje de la Z, es decir, paralelo al plano XY, puedo tener secciones de esta figura, ¿veis? Esto es más o menos lo que yo he dibujado, me refiero a esta figura, pero si nos movemos, pues... Mira, GeoGebra también nos permite ver el sólido de revolución cuando gira alrededor del eje de abscisas o alrededor de un eje horizontal. Aquí tenemos una función bastante complicada con seno 2x y esta es la gráfica entre -2 y este punto B que puede ser, no sé, 5 por ahí. Puedo cambiar, como veis, entonces tendría más curva, por ejemplo hasta el 6. Esta curva es la misma curva que esta. Y observad, si hacemos que gire esta curva respecto al eje de abscisas, se va generando aquí un cuerpo de revolución, lo estáis viendo aquí. En la figura tridimensional, ¿lo veis? Lo voy a girar ahora. El eje X es el rojo, el verde es el eje Y y el Z en este caso es el azul. Muevo esta línea azul y estamos viendo cómo se va moviendo ese disco interiormente, ¿no? Pero es que lo bueno de eso también es que el eje de rotación no tiene por qué ser el eje de abscisas. Puede ser cualquier recta horizontal. Muevo el punto C, ¿veis? Entonces ahora tengo aquí otro cuerpo de revolución. Pero en fin, no vamos a liarlo más. Vamos a poner el eje de abscisas y vamos a escribir como función. Recuerda, lo tengo aquí, era 2 por raíz cuadrada de x. 2 por x elevado a 1/2. Ahí tenéis la curva y la voy a mover desde 0 hasta 4. Era, ¿no? Ahí está. Primero la curva es esta roja y al hacerlo girar alrededor del eje de abscisas se forma esa cúpula, digámoslo así. Si lo muevo lo veis mejor. Esto azul no es más que para indicar que ahí hay circunferencias, veis interiormente, que si muevo el punto D se van generando. Y como veis se parece mucho a lo que aquí he querido mostrar. El problema está resuelto.